y no tan solo oidores. El versículo en el que quedamos fue el versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vimos un poquito que Pérgamo era una ciudad importante, muy bien ubicada, con unas construcciones dedicadas a diferentes dioses y que había allí también un gran centro de idolatría y que esto llevaba a las personas, obviamente, a rendirle culto a diferentes divinidades y obviamente allí estaba también la iglesia del Señor, igual como está hoy inmersa en un mundo idólatra, corrupto, y nuestra lucha es exactamente cómo no infectarnos de tanta contaminación que existe en este momento, cómo vivir esa vida cristiana. El versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El, el texto está diciendo que el Señor conocía las obras y dónde moraba la iglesia. Y dice que la iglesia moraba donde está el trono de Satanás, es decir, en Pérgamo. Sin embargo, en medio de todo esto, la iglesia no había negado su fe, ni aun en los días en que Antipas, un testigo, un creyente, dice mi testigo fiel, que privilegio que Dios hable de un ser humano de esta manera, como Dios habló de Abraham, como Dios habló de David, como Dios habló de Job, y aquí está hablando de este personaje. Hay poca información realmente sobre quién era Antipas, pero lo que está diciendo es que era un testigo fiel y fue muerto entre vosotros y que él también estaba donde mora Satanás. Estábamos viendo un poquito el concepto de morar y qué es morar y qué es estar, que es también frecuentar un lugar, que es entretenerse, que es distraerse y que realmente ese es un aspecto importante. Damos el sentido de que los creyentes somos peregrinos en esta tierra. En la primera carta del apóstol Pedro hay dos textos que me gustaría que usted mirara conmigo, que nos ayudan un poquito a entender esta idea. Los peregrinos, la iglesia, somos peregrinos, y de hecho cada miembro de la iglesia es peregrino en esta tierra. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 17 del capítulo 1, dice la escritura de la siguiente manera en este texto. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El concepto de temor aquí no es en medio del miedo, sino de la consagración, honrando a Dios todo el tiempo de la peregrinación. ¿Cuánto tiempo es nuestra peregrinación? Obviamente desde nuestro nacimiento hasta el día de nuestra partida. Y el capítulo 2, el versículo 11, dice lo siguiente, en el verso 11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahí en el texto dice que debemos conducirnos honesta y santamente todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y en este texto, el 2:11 de Primera de Pedro, está diciendo, yo ruego, es decir, les animo, les pongan de su parte, yo les estoy rogando a que vivan como extranjeros, ¿sí? Como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, todos tenemos todos los días una lucha abierta, una confrontación directa con las fuerzas del mal. Y las fuerzas del mal no tienen un contacto de nuestro mundo exterior, sino que tocan nuestro mundo interior porque están hablando de nuestra alma, que en un sentido práctico es nuestro mundo mental. Allí realmente, entonces, el enemigo hace su ataque y obviamente está tocando nuestra vida interior. En el capítulo 11 de Hebreos, si desea ir conmigo, por favor, hay una referencia muy importante en este capítulo, los versículos 9 y 10 de Hebreos, capítulo 11, dice que está hablando de Abraham, que por la fe, estamos hablando del verbo morar o habitar, pero que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y el versículo 9 dice de Abraham, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, en la tierra prometida.
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros aquí construimos, hacemos esfuerzos y obviamente en ocasiones no logramos diferenciar que somos peregrinos en esta tierra. Nadie tiene realmente un arraigo definitivo en esta tierra porque esta tierra ha de ser transformada. La iglesia tiene la promesa de Dios en su palabra que tendremos tierra nueva y cielo nuevo. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses hay unas recomendaciones que son instrucciones, que es un direccionamiento de lo que Dios quiere que hagamos. Colosenses, para quienes están tomando nota y quienes están leyendo conmigo, el capítulo 3, podemos mirar los versículos 1 al 10, es un contenido muy importante que Pablo escribe a la gente de Colosas y hoy es para nosotros porque es la iglesia del Señor. Dice el versículo, sí puedes haber resucitado con Cristo, es decir, ser resucitado con Cristo implica haber llegado a la nueva vida en Cristo Jesús. Si esto ha ocurrido, podríamos decir, dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis también manifestados con Él en gloria. Notemos estos dos aspectos del versículo. El 3 dice que hemos muerto, significa que hemos muerto a nuestros deseos, a nuestro querer, aunque los deseos están, porque los deseos es una facultad de la mente, como la razón y la voluntad. Entonces, cuando marcamos ese triángulo entre deseos, todos tenemos deseos y no exactamente los mejores. Al llegar a Cristo, nuestra mente se va transformando día a día y entonces comenzamos a tener los deseos de Dios, pero eso no significa que tampoco tengamos los nuestros allí. En ese sentido, entonces, todo deseo debe llevarse a la razón. La razón es qué dice la Biblia sobre este deseo que yo tengo, qué gano aquí o qué pierdo. Y luego entonces voy a la facultad de la voluntad. El gran problema de la mayoría de los humanos es que vamos de la facultad de los deseos a la facultad de la voluntad y ejecutamos sin medir consecuencias y sin pensar el daño que nos causamos o que realmente causamos a otros. Entonces, cuando vamos a la facultad de la razón que Dios ya ha limpiado y que ha puesto para direccionarnos, es el punto de consulta en nuestra mente, nos lleva entonces a consultar a otras personas, a pedir ayuda y luego entonces vamos a la voluntad para ejecutar lo que sentimos que es la voluntad de Dios. Bien, entonces en el versículo 3 dice que esa vida nuestra está escondida con Cristo en Dios. Esto es muy interesante. Es decir, hay una manera de estar ligados espiritualmente a la vida de Dios, así estemos en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones, pero nuestra vida está escondida porque se ha hecho un espíritu con el Señor, dice a los Corintios. Entonces, el versículo 3 está hablando de estar escondida nuestra vida en Cristo. Pero el versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, que a su vez es Cristo la vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, hay una esperanza extraordinaria de esa manifestación cuando Cristo se manifieste, que es una alusión directa a la venida del Señor Jesús. ¿Qué es la recomendación entonces de las Sagradas Escrituras? El versículo 4 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus deseos. Es decir, que no solamente la fornicación, el adulterio, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia es algo malo, sino que también está diciendo el texto que hay otros aspectos de nuestra conducta. El versículo 8, pero dejad también. Es decir, hay otros aspectos que es de nuestra conducta y nuestro carácter, que son la ira, que a veces no la percibimos como tal, el enojo, que nos enojamos con qué facilidad con las personas, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. Deshonesto es tratar de engañar a otros diciendo algo como si fuera la verdad cuando es una mentira. Y el 9 dice, no mintáis los unos a los otros, hablad habiendo despojado del viejo hombre con sus obras. Y el 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del
que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, es esta un aspecto para considerar de lo que es nuestro peregrinaje en esta tierra y cómo cada día tenemos que luchar. Nosotros no estamos perfectos, seguimos teniendo flaquezas, pero tenemos que seguir afrontando las condiciones en esta vida. Versículo 13 de Apocalipsis capítulo 2, otra vez, donde mora Satanás. En Pérgamo estaba el trono de Satanás, que es una referencia al gran altar, a Júpiter, que coronaba la cumbre de la colina de Pérgamo. Pérgamo tenía una colina hermosa, una montaña, como pensar en Medellín, por ejemplo, del Volador, del Cerro Nutibara, o en Bello pensar del Quitasol, y así. Entonces, Pérgamo tenía una colina muy importante y sobre esa colina se había erigido un gran altar y este coronaba esa cúspide. Ustedes notarán que generalmente los objetos de idolatría se montan sobre determinadas montañas que sean visibles y la gente las observa allí. Entonces, el gran altar de Júpiter coronaba Pérgamo. La presencia de Dios a través de la iglesia estaba allí en Pérgamo para dar testimonio de lo que era realmente la obra. Un sinnúmero de cristianos murieron. Esto está documentado históricamente. La muerte no puede detener el avance de la iglesia. Es decir, en los tiempos, mirando la historia, en que muchos creyentes han muerto siendo perseguidos, pero eso no detiene el desarrollo y el avance de la iglesia del Señor, sino que la iglesia continúa haciendo su tarea. ¿Por qué el enemigo no ha podido detener matando a creyentes? En el capítulo 16, verso 18 de San Mateo, Jesucristo hizo esta declaración que tiene que ser muy nuestra. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia, no es la iglesia de Juan, ni la de Pedro, ni la de Jonás, ni la de María, ni la de Julio, sino la iglesia del Señor. Dijo, mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. En el versículo 13 también dice, pero retienes mi nombre. Es decir, aunque usted viva en Caldas, no sé cuál es el ídolo fuerte que Caldas tenga. Si uno piensa en Girardota, piensa en el Señor caído. Y en fin, como cada lugar tiene un elemento dominante desde el campo de la idolatría, que es una cultura religiosa complicada. Entonces, pero dice, en medio de todo eso, en medio de cualquier práctica pecaminosa que tenga una población, una cultura, él dice, pero retienes mi nombre. Es decir, la iglesia retenía el nombre del Señor. Es decir, que en Pérgamo se adoraba al emperador como Dios y Señor. Así era como realmente se consideraba. Los cristianos no aceptaron esa figura y ellos reconocían a Jesucristo como el Señor. Era la gran lucha entre el Kyrios, que era título que se daba al emperador, pero es el gran título que se le da al Señor como el Señor de nuestras vidas. Entonces, ningún otro ser, ni en ninguna esfera se puede considerar como Señor para adorar, sino realmente al Señor. En el versículo 13 de Apocalipsis hay una expresión que dice, y no has negado mi fe. Está como en la mitad del texto. No has negado mi fe, es decir, la fe que tenemos en Cristo. Si usted quiere ir conmigo a Hebreos capítulo 12, hay un texto que es realmente hermosísimo, o que es el capítulo 12, versículos 1 al 4 de Hebreos 12. Observe, capítulo 11 hay un listado de unos personajes que vivieron por la fe, que no vivieron por lo que veían físicamente, sino por lo que veían en su mundo espiritual. El versículo 1 al 4 del capítulo 12 de Hebreos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Los mencionados en el capítulo 11. Dice, en derredor nuestro, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, somos peregrinos y estamos en un peregrinaje y tenemos una carrera, pero esta carrera hay que correrla con paciencia, porque no es un asunto de poder soportar y sobrevivir a la tentación y a la prueba. ¿De qué manera hay que correr? El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Si usted objeto, espiritualmente nos vamos a perder. Cuando Jesús vio a Pedro caminar sobre las aguas y le impactó aquello tanto,
él le dice, Señor, si eres tú, manda, manda, es decir, palabra para que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro, ven. Pareciera ser que realmente Pedro no caminó sobre las aguas, sino sobre la expresión del Señor, ven. Escuchó las olas y quitó su mirada del maestro, comenzó a hundirse. ¿Entiendes? Porque cuando quitamos la mirada de Jesús, comienzan nuestros problemas espirituales y comienza entonces, no nuestras tentaciones, porque esas siempre están. Entonces el texto dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. 4. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, todavía usted y yo no hemos enfrentado el hecho de que nos digan o es cristiano o se muere, pero seguimos haciendo un manejo de nuestra vida cristiana. En el mismo versículo 13 está mencionando, este texto tiene mucha información, está mencionando a mi testigo fiel, Antipas, es decir, le decía, a mí me da bendición de pensar que este personaje pudo ser fiel. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, esto es de lo que yo analizo dentro del contenido escritural y de una interpretación relacional. Nunca en la palabra Dios pidió un sacrificio humano, sino esta vez Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac y él lo lleva. Cuando uno mira el contenido de Job, y Job le está diciendo a Dios, déjame, yo toco esto y dame permiso, y Job está insistiendo que Dios está insistiendo, Satanás, perdón, está insistiendo delante de Dios que le dé permiso para tocar la vida de Job. Entonces él toca sus bienes, toca a su familia, toca aún su cuerpo y toca realmente muchas cosas. Permítame un momentito que debo abrir una puerta un momentito, por favor. Sí, amor, ya te abro, ya están en la puerta. ¿Aló? Están en la puerta. Listo, ya le abro. Es que Jani viene, entonces me disculpan, por favor, es un momentito solamente. Entonces, el asunto es que Satanás sigue insistiendo sobre este hecho. Dios le dice, bueno, toca esto, pero no su vida, y finalmente Satanás logra que Dios le dé permiso de que él toque la vida de Job. Entonces, pareciera ser, pienso yo, que Satanás también está insistiendo, como diciéndole a Dios, mira, le diste un hijo, porque él no tenía hijo, el hijo de la promesa. Entonces, pídelo que sacrifique al hijo y verás que no es capaz. Ahí sí te niega y blasfema contra ti. Sin embargo, Abraham obedece por la fe y él lo va a sacrificar cuando el ángel de Dios le habla. Entonces, la moraleja que yo digo es esta. Es como si Dios le estuviera diciendo a Satanás, ¿te das cuenta? Tú con todo el poder que tenías, y siendo un ser espiritual, no fuiste fiel porque se desarrolló maldad en tu corazón. Pero este humano, con todas las debilidades y con todo como tú, como el diablo los has infectado a la raza humana, es fiel. Entonces, hay gente que cuando quiere es fiel. Y esto es realmente un querer cuando nos podemos aferrar aquí a Dios. Este testigo fiel, Antipas, dice, fue muerto por su fidelidad al Señor. Ser un testigo de Cristo sin la acción del Espíritu Santo es imposible realmente. En 1 Corintios 12:3 dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios va a decir que Jesús es una maldición, pero que tampoco nadie puede llamar, por 1 Corintios 12:3, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Muy bien. Esto en cuanto al versículo 13, así grandes rasgos. El versículo 14 del capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tenía contra la iglesia? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este es un relato de la escritura que se encuentra en la doctrina de Balaam en Números capítulos 24, 22, 23 y 24. Ustedes conocen que Balac, que era el rey, mandó llamar a Balaam
para que lo maldijera. Y Balaam no pudo maldecir el pueblo, porque cuando él iba a hablar la maldición sobre el pueblo, Dios hacía una intervención y él lo que conversaba era una bendición. Entonces, como él no pudo hacerlo, y era una persona que estaba ganando un dinero, lo que después se conoce como la práctica de la simonía, por una actividad religiosa o por ministrar a otros. Entonces ustedes mandan a las mujeres para que seduzcan a los varones y estas los van llevando poco a poco a adorar a los ídolos. Hasta aquí la relación, digamos, sexual era sencillamente un puente, el trampolín, y fue la estrategia para seducir, lo que llaman también, pues, bueno, arte de seducción y de conquistar, y luego les fue enseñando entonces cómo ellos podían comer sacrificado a los ídolos. El énfasis está puesto aquí no en el hecho de la actividad sexual, sino, sin decir que no haya sido, pues, incorrecta, pero este era el medio a través para llevarlos entonces a los ídolos para que ellos los adorasen también. Era bien interesante esto. En el versículo 14 es interesante, pero usted puede observar más lo que fue la orientación de Balaam, y aquí la Biblia lo llama la doctrina de Balaam. En el versículo 15 dice, tienes a los que retienen la doctrina. En el capítulo 2, versículo 6, que era el mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Observe usted el acto progresivo, y en Éfeso se aborrecía las obras, pero en el versículo 15 ya lo que eran las obras, en el versículo 6, ahora están transformadas en una doctrina. Es decir, hay pequeñas cosas que comienzan como una idea y hay cosas que parecen no ser tan peligrosas en la iglesia y alguien las predica y alguien las enseña y todo parece bien y como creyentes prestamos oído sin mirar el contenido global de las escrituras sobre una enseñanza que tiene la apariencia de ser buena y poco a poco se va convirtiendo de una idea a unas obras y finalmente a ser una doctrina, como es lo que encontramos aquí. El mal va haciendo carrera y se va desarrollando realmente de esa manera. ¿Qué es la recomendación que hace el Señor o la orden del Señor? El Señor hace recomendaciones, yo uso el término, pero lo que está ordenando el Señor en el versículo 16 de capítulo 2 dice, por tanto, es decir, en razón a lo que les estoy diciendo, ¿qué tenía que hacer la iglesia en Pérgamo? ¿Y qué tiene que hacer la iglesia hoy? Arrepentirse. Pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Contra quiénes? Noten ustedes, la iglesia como tal estaba, pero en la iglesia se refugiaban los que tenían la doctrina de Balaam y se refugiaban los que tenían la doctrina de Balaam. Hay ocasiones que uno tiene en la iglesia personas que no son parte de la iglesia, pero pareciera ser. En el desarrollo del grano de mostaza, las parábolas del reino, el capítulo 13 de San Mateo, en la parábola del sembrador dice que las aves vinieron y comieron la semilla que fue sembrada junto al camino. Esa es una cosa, las aves comieron. Luego en la parábola de la mostaza dice que la semilla creció y las aves vinieron e hicieron nido en el árbol. La idea del árbol puede ser la de la iglesia, pero hay una cosa que entender. El árbol está allí, pero el ave o el pájaro o el nido no es parte del árbol, pero están allí. ¿Entiendes? Hay muchas formas de doctrina y de pronto personas que se van mezclando con aspectos políticos, ideológicos. Hay muchas tendencias, inclusive la misma acción social que hay que tener el gran cuidado de no malinterpretar. No es que no se pueda hacer obra social, sino es cómo entender que la motivación y los procedimientos sean correctos, porque se puede tener una perfecta intención con un procedimiento equivocado. Entonces es muy importante como ir teniendo la guía del Señor, cómo hacer una tarea hoy de cualquier índole que no sea una copia del mundo que venga a sustituir realmente a la doctrina del Señor. Entonces, en este caso, la iglesia se tenía que arrepentir. El Señor dice, si no vendré y pelearé,
¿entiende? Con la palabra de mi boca. Ya se ha mencionado que era la espada, la aguda, la de dos filos. En el versículo 16 no hay otra fórmula. Es decir, no hay otra manera cuando pecamos. No es quedar, ay, sí, yo pequé. No, el procedimiento es arrepentirnos. Y el procedimiento correcto es ese, reconocimiento de nuestro pecado, la decisión y la acción. El hijo pródigo dijo, he pecado, luego dijo, me levantaré, decisión, y luego fue la acción, fue y pidió a su padre que lo recibiera. Bien, entonces aquí el Señor no hay otra fórmula. Si usted mira el texto y en todas, no hay otra fórmula realmente. En el versículo 2 del capítulo 5, que era para la iglesia de Efesios, le dice, recuerda por tanto donde has caído, Efesios 2:5, y arrepiéntete. Era cuando se había dejado el primer amor, cuando habían dejado de lado al Señor. Entonces, en cualquier caso de pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, cualquier pecado que cometamos, hay que confesarlo a Dios y hay que arrepentirnos y obviamente apartarnos de esa condición que tenemos. No hay otra fórmula realmente. Muy bueno que la gente ayune, es importante, muy bueno que la gente haga ciertos sacrificios, pero la fórmula del Señor es arrepentimiento, es reconocer y es acercarnos a Dios como el único Salvador nuestro realmente. 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante notar realmente este hecho. El que tiene oídos, el Señor utilizó. Esta expresión aquí es prestar atención. En el Salmo 15, si por favor quiere ir conmigo al Salmo 15, este es un interesante pasaje que nos permite ver algunos asuntos importantes de esta idea que está mencionando de la escritura en el que tiene oídos para oír, oiga. El versículo 22 y 23 del Salmo 15. No, primera de Samuel, perdón. El Salmo 15 lo vemos después. Es primer libro de Samuel. Soy un poquito perdido con que la Biblia es muy grande. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, sobre la expresión el que tiene oídos para oír, oiga. El verso 22, este es un llamado que se le hace obviamente a Saúl. El verso 22 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Esto es realmente una cosa importante. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es bien importante para estarle prestando atención. Me gustaría que usted lea ese texto del primer libro de Samuel, capítulo 15, 22 y 23, y lo observe con la mayor claridad posible. Verso 17, dice, al que venciere, en la parte intermedia del texto, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Esto hay una información bien importante aquí. Al que venciere daré. Número 1, a comer del maná escondido. ¿Qué es eso? 2, una piedrecita blanca. ¿Qué significa ese hecho? El maná escondido es una figura. Los judíos, por algún tiempo, mantuvieron en el cofre o el arca, obviamente, parte del maná que lo recogieron como testimonio. Cuando uno encuentra que hubo un tiempo de una restauración en el templo, se menciona que solo en el templo, en el primer libro de los Reyes, solo estaba el arca, la vara de Aarón y las tablas, pero no menciona realmente que estaba el maná escondido. Pero esta es una figura importante del maná, que es un símbolo de Cristo, del pan que descendió del cielo, mencionado en este mismo libro y mencionado también en los Hechos. Perdón, en el Éxodo. La piedrecita blanca, bueno, sobre el maná, es una figura, es un simbolismo muy importante y sobre cómo descendió este hecho, pues usted no tiene de pronto tanta dificultad. La piedrecita blanca.
Los romanos usaban piedras blancas y negras en los juicios de los delincuentes. Usualmente ellos tenían unas garantías. Entonces, cuando había alguien que se asumía que era realmente inocente, el juicio se daba del culpable. Entonces se ponía, ellos tenían realmente sus manos atadas, como es hoy las esposas, solo que eran hacia la espalda. Entonces el juez ponía en manos de los que estaban acusados como delincuentes, al que de acuerdo a la ley lo entendían que era inocente, le ponían una piedrecita blanca y a los otros una piedrecita negra. Cuando era al salir, entonces el que tenía la piedrecita blanca, note que dice, al que venciera de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, en la piedrecita blanca estaba inmenso el mensaje de que era inocente y entonces era libre. Entonces era siendo condenado, obviamente al patíbulo, ahora tenía el nombre de prisionero o de inocente o de perdonado y salía. Otros asumen que era el uso, una referencia al uso del urín y tumín que se usaba, que el sacerdote llevaba, que también podía tratarse como la señal del huésped. Otra señal, entonces que era la señal de las piedras que usaban los romanos, la figura del urín y tumín y también la señal que los romanos utilizaban para el huésped. Por ejemplo, iban invitando y al huésped le entregaban una señal. Hoy nosotros usamos una tarjetita, ¿entiende? Y hay una tarjeta de participación y una tarjeta de invitación. Entonces, a personas tenían la tarjeta una señal, una especie de piedrita de la fiesta, y ellos recibían e invitaban, por decir algo, 100 personas. Y el símbolo estaba envuelto en un pedazo de lino y eso no lo podía abrir la persona en casa, sino que cuando estaban en la puerta de ingreso se abría la piedra del huésped o la tarjeta del huésped, que es lo que se llamaba la señal del huésped mejor. Entonces el portero la abría y él solo tenía que decir, si el color que trae es morado, si el color que trae es negro, si el que trae es blanco, lo ubica en tal lugar. Entonces era como los sitiales de privilegio que se entregaba desde el que invitaba. Los romanos lo utilizaban. Entonces el huésped llegaba, él tenía un ingreso, pero no se sentaba donde él quería, sino que había un señalamiento, esto le llamaban también la señal del huésped. Probablemente Juan, conocedor de todo esto y la revelación del Señor, pues era clara para ellos. Luego dice que en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 12, note que dice, este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios. Sí. Entonces, esta era realmente una importante identificación para ellos sobre este hecho de la piedrecita blanca. Este nombre, el nombre nuevo, ninguno conoce sino el que lo recibe, es identidad con Cristo, es conocer a Cristo y ser también conocido por Él. En la segunda carta, aquí el perrito está muy contento, en la segunda carta a Timoteo, sí, desea ir conmigo sobre este hecho. Segunda Timoteo, capítulo 2. Versículo 19, observe este texto que me parece importante. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Sello es el fundamento de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo no soy de Cristo porque yo confieso que soy de Cristo. Yo soy de Cristo porque Dios en su bondad, usted es de Cristo, no por las declaraciones que usted hace, ni los decretos que usted cree promulgar, sino porque Dios en su bondad le selló con su espíritu y nos selló con su espíritu y nos dio la nueva vida que es en Cristo. Entonces, 2 Timoteo, capítulo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Sí? Y viene hablando de los que se desviaron de la verdad, de los que negaron la resurrección y están negando al Señor, ¿cierto? Dice algunos, pero en medio de toda la negación que la gente puede hacer y de las cosas que la gente pueda decir, dice que el fundamento de Dios está firme. Y si se tiene este sello del fundamento de Dios en la vida,
dice que el Señor conoce a los que son suyos, es decir, somos marcados por Él. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, sí necesitamos realmente cada día consagrar nuestras vidas al Señor. Esto está implicando de comunión con Dios, de acercamiento a Dios, de búsqueda de Dios. En el capítulo, bueno, hay un texto en Lucas 10:20, si desea ir conmigo, que me parece interesante el contenido de Lucas 10:20 sobre lo que estamos hablando, y luego vamos a Apocalipsis 20:15. 10:20 de Lucas, la visión de los 70, dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, aquí está haciendo la referencia del nombre en una piedrecita blanca y nadie sabe quién es sino aquel que lo recibe y que está allí. Nosotros tenemos testimonio del Espíritu. En ocasiones nos gozamos cuando reprendemos un demonio y sale. Nos gozamos cuando alguien se convierte. Nos gozamos cuando hacemos algo bien en la obra del Señor. Pero Él está diciendo que el gran regocijo que tenemos que tener es que nuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Y a veces la tristeza nos aborda. Hay tantas cosas que nos hacen sentir incómodos y a veces perdemos un poquito nuestra fe y nos olvidamos de que nuestros nombres están inscritos en los cielos. Esto tiene que ser una verdad perenne, continua en nuestras vidas. Y Apocalipsis 20:15, que entonces aquí ya es el contraste sobre lo que se presenta en el juicio. Dice, y el que no se halló, 20:15, Apocalipsis, y el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el libro de la vida es lo que también se conoce como el libro del Cordero. Entonces, bien interesante realmente aquí este pasaje. Muy bien. Entonces, vamos un poquito por lo menos a leer el mensaje a la iglesia de Tiatira. Esta es una tía rara, un nombre raro, una tía. ¿Está usted conmigo ya allí? Versículo 18 hasta el verso 29. Apocalipsis 2:18, mensaje, es la cuarta iglesia, dice así, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esta es la presentación del Señor. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras, amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis hijos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que retenéis o lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Note estas dos expresiones, tener y retener. Al que venciere, versículo 26, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. 28, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con esto cierra el capítulo 2, que es el mensaje a la cuarta iglesia, la Tiatira. Hoy se conoce en Turquía, esta ciudad que Tiatira con el nombre de Akhisar, es una ciudad moderna, bueno, en territorio turco en este momento, parte pues de Europa. Otra vez es el orden de escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, 2:18. Esta ciudad, la ciudad de Akhisar hoy, y en ese tiempo en el que se escribe a la iglesia de Tiatira, estaba más o menos a 70 kilómetros al sudeste de Pérgamo, o sea, todo muy, muy cercano. Les he dicho, mirando la geografía moderna hoy, todo este territorio de la iglesia que se conocía como Asia, que era Asia Menor, o el territorio dominado de la colonia romana, era todo el territorio
que hoy se conoce como Turquía. Entonces, esta ciudad era muy cercana a Pérgamo. Fue fundada en el siglo IV antes de Cristo por Seleuco I de Siria y la conquistó el Imperio Romano en el año 190 antes de Cristo. Tenía una importante sinagoga, un templo dedicado a Apolo y uno a la diosa Artemisa, que era muy famosa. Usted recuerda el relato y la historia de la mitología de ella. Era famosa por los tejidos de lana. Eh, Eran teñidos en un color púrpura. En Hechos 16:14 se habla de una señora que se llamaba Lidia y que era vendedora de púrpura, es decir, no era ese color, sino que a través de plantas lograban hacer ese color y muy llamativo en el momento. Bien, entonces en el versículo 18 está, después de darse la orden de escribir, está la presentación del Señor. ¿Quién es el que está mandando que se escriba? ¿Con qué descripción se hace? Primero es el Hijo de Dios. Note ese Hijo de Dios con H mayúscula. Y luego ese Hijo de Dios es el que tiene ojos como llama de fuego. Muy bien. Y tiene unos pies semejantes al bronce bruñido. Él es el que dice estas tres características. En el libro de Malaquías, de Zacarías, perdón, capítulo 12, el Señor se presenta como el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que hizo al hombre y el que hizo que habitase el Espíritu en él. Este es realmente, como cuando uno pasa, este fue el que hizo tal edificio, este es el autor de este libro, es decir, hay un reconocimiento y el Señor se está mostrando. En el libro de Jeremías hay mucha escritura que dice el que hizo los cielos y la tierra. Estas no pueden ser palabras vacías en nuestro vocabulario. A veces nosotros hablamos de Dios y nuestras palabras son un poco vacías. Hay que decirlas desde la convicción de fe del corazón, que cuando estemos declarando que Dios es el que hizo el cielo y la tierra, tengamos la convicción de la declaración bíblica que estamos haciendo, que este no es sencillamente una expresión verbal vacía, sino que es el Dios que creó los cielos. Eso es bastante. ¿Quién sería capaz de hacerlo? Es el Dios que creó la tierra. Nadie. Solamente Él lo pudo hacer. Entonces, cuando hacemos referencia a estos hechos históricos, tenemos que darle la fuerza que la palabra quiere que realmente tenga. Aquí entonces se está mostrando que el Hijo de Dios, esto es un título realmente de grandes pergaminos, versículo 18, el que tiene unos ojos como llama de fuego, mencionados en el capítulo 1, 14 y 16, y el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido, esa es la persona que dice esto. ¿Qué es lo que dice? Versículo 18. Usted está conmigo, ¿verdad? Bien, sobre este hecho del Hijo de Dios, es decir, el nombre de Jesucristo lo vincula como una persona divina que está en el seno de la triunidad. Yo he estado diciendo que Dios no es un Dios personal, sino es un Dios tripersonal, que se manifiesta en la persona del Padre, en la persona del Hijo. Es decir, escrituras para que usted observe sobre esta manifestación, esta declaración de un Dios trino. Juan capítulo 1, versículos 14 y 18. Juan 5, 17 al 29. Y Juan 10, 30, para que usted lo observe un poquito. En el versículo 6, versículo 9 de San Mateo capítulo el Señor está diciendo que debemos llamar a Dios el Padre. Aquí está diciendo el Hijo de Dios. Eso es lo que quiero decir. En Juan, los escritos juaninos, capítulo 1, 14, 18, los capítulos 5, 17, 29 y 10, 30 está hablando de Jesús como el Hijo de Dios. Y en Mateo 6, 9 está hablando de Jesús, ¿sí? Como el Hijo de Dios, el Padre. Y esta es una escritura que encontramos también en 7:21 y Juan 20:17, el Padre. Entonces, esa relación entre el Padre y el Hijo es muy importante. Su encarnación, es decir, como el Hijo de Dios, la encontramos en Gálatas 4:4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Importante este hecho. Desde la información genética, biológica, el padre es el que transmite el gen de la sangre.
la madre transmite otros genes, obviamente. Entonces, siempre yo me hacía la pregunta, en el caso de Jesús, José no aporta sus genes masculinos, pero sí los genes de María. Los genes que aporta la parte masculina los aporta el Espíritu Santo al engendrar en María, porque se necesitaba que la sangre de Jesucristo fuese perfecta. Y si era de la parte humana, estaría infectada por la condición humana y por el pecado humano. Entonces, en la sangre, que era la que se derramaba como un sacrificio para nosotros, es el Espíritu Santo el que hace esta tarea. Esto puede ser un misterio, pero también para mí encontrar esta verdad fue una bendición muy grande. Entonces, Gálatas 4:4 dice que en un tiempo viene un cumplimiento, entonces Dios envió a su Hijo, Dios lo envió y lo envió. Jesús no comenzó el día que nació o el día que fue gestado en el vientre de María, ni el día que nació en el pesebre, sino que Dios lo envió y lo envió bajo la ley y lo envió a través de una mujer, nacido de mujer, dice el texto. Es importante destacar que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, pero Cristo es la imagen de Dios. Este aspecto es importante. Sí, yo espero que me entienda esto. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, pero Cristo es la imagen de Dios. Y para esto observe cuando está hablando de aquí de el Hijo de Dios, que es con lo que comienza la presentación, esa primera parte, el Hijo de Dios, si usted lo quiere subrayar, es supremamente importante. Segunda de Corintios 4:4 dice este texto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, este texto está diciendo que Cristo es la imagen de Dios. Entonces nos quedamos nosotros viendo el hecho de que el diablo cegó el entendimiento, pero este hecho de ver que Cristo es la imagen de Dios es muy importante. Colosenses capítulo 1, versículo 15 de Colosenses es también otro texto después de Efesios y Filipenses. Tenemos Colosenses y el capítulo 1, el versículo 15, observe lo que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Estoy diciendo que el hombre fue hecho a imagen de Dios, pero que la Biblia dice que el Hijo de Dios es la imagen de Dios. Y Hebreos, yo le he dado 3 citas bíblicas, 2 de Corintios 4:4, Colosenses 1:15, porque la imagen de Dios, y Hebreos en el capítulo 1 de Hebreos. Estos son textos muy controversiales, pero que son los que nos permiten refutar también la controversia acerca de cómo se quiere descalificar a Jesucristo como el Hijo de Dios, el famoso docetismo que negaba que Jesucristo realmente había muerto. Bien, entonces Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, 1:1, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, notes H mayúscula ahí, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Obra de Cristo realmente poderosa. Vuelvo a repetirle. El hombre es hecho a la imagen de Cristo, de Dios, pero Cristo es la imagen. El hombre no es la imagen de Dios, es hecho a la imagen de Dios. Eso es diferente. Pero Cristo es la imagen. Entonces, en este comienzo del texto de Apocalipsis, capítulo 2, en la presentación a la iglesia de Tiatira, el que da la orden de escribir es el Hijo de Dios. Esto no es un contenido para ignorar. El Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, lo está mencionando Apocalipsis 2:18. Cuando usted observa en la escritura como Juan 1:14, ¿sí? El versículo 14 al versículo 18 y de Juan 3:16 y el versículo 18 también de Juan y primera de Juan 4:9 nos está hablando de que el Hijo de Dios es el unigénito de Dios, el unigénito. De María se dice que Él es
Perdónenme que tengo aquí un perrito molestando mucho. Ya. Tenía que ser hijo de Luna. ¿Cierto? De niña, de niña. De niña, sí. Entonces, con relación a María, se dice que es el hijo primogénito de María, pero de Dios se dice que es el hijo unigénito. Entonces, hay tres clases de hijos en el contenido bíblico. El único hijo de Dios es Jesucristo. Nosotros somos hijos en un sentido especial por adopción por la obra de Jesucristo. Y en un sentido general, toda la creación es hija de Dios, así que hasta las cucarachas, aunque a usted no le gusten, y los ratones, aunque parezcan tan incómodos, son hijos de Dios por creación. Pero Jesucristo es el unigénito hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia realmente está declarando. Vuelvo a la cita, 1 de Juan 1:14 y el verso 18. Y del capítulo 3 dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo unigénito. Y el versículo 18 y primera de Juan 4:9. Entonces, el ser divino tiene una sola naturaleza y tres personas, es decir, el Dios, ¿sí? Ese Dios que es divino en el verdadero sentido de la palabra. A veces uno dice de una persona, dice, está divino, está divina, es una manera de decirlo, pero realmente el único divino es Dios y su naturaleza son tres personas. Entonces, aquí el Hijo de Dios, dice el texto de 2:18, que es como llama de fuego. Es la misma relación del capítulo 1, versículo 14. Entonces, esa idea de la llama de fuego es que no hay nada que se oculte a su mirada. En el 2:18 también está diciendo otra característica del Señor del que ordena escribir, es que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Es el mismo manera como se presenta en el capítulo 1, versículo 15. Entonces, no habrá nadie que resista el juicio del Señor. Este es un asunto importante y de reconocer que es solo su misericordia y solo su gracia lo que nos permite, no son nuestras obras. Versículo 19 dice, yo conozco tus obras. Bien interesante. El Señor, en esta expresión, yo conozco tus obras, el Señor lo conoce todo, aún lo oculto que hay en nuestros corazones. Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, que llegará el momento cuando los secretos de los hombres serán juzgados conforme al Evangelio. De allí que no hay un pecado que nosotros no debamos confesar a Dios. Confesar nuestros pecados no significa que usted se pare delante del púlpito, delante del auditorio y diga yo hice esto. Mucha gente hace eso y realmente no se ha apartado de su pecado. Pero confesar a Dios nuestros pecados a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pecado confesado del que no hemos arrepentido, la Biblia está diciendo que realmente es un pecado perdonado y tenemos que vivir en la bendición que Él nos da. Entonces, yo conozco tus obras. No hay nada que Dios no conozca de nosotros ni de ninguna persona. El Señor resalta entonces las virtudes de la iglesia en Antioquía, en Tiatira. Ese amor, el verso 19 dice, yo conozco tus obras. Y esa primera obra que el Señor conoce de ellos era el amor. Pero yo creo que debemos quedarnos aquí, ya son las 8:03. Entonces nos quedamos aquí para el próximo viernes con la ayuda del Señor y comenzamos a observar las características de las virtudes de la iglesia, que eran amor, era fe, era servicio, era paciencia, y que las obras últimas eran mejores que las primeras. Entonces, con eso en mente, vamos a leer esta semana este texto de la palabra, esta porción, y lo vamos observando. ¿Estamos de acuerdo? Para el próximo viernes. Permítanme. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias. Gracias, Señor, por la verdad declarada de tu palabra, por la bendición dada, Señor, en las santas escrituras para nuestro bien y para nuestro provecho. Señor Todopoderoso, gracias. Recibe, Señor, honra, gloria, adoración y exaltación, porque tú eres el único Dios de amor y de misericordia. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra cada día forme en nuestros corazones, Señor, la verdad de tu revelación y que cada día de nuestras vidas, Señor, nos apartemos de una vida, de una práctica del pecado y nos consagremos. Gracias porque tú lo conoces todo y porque eres nuestro ayudador. Amén.